Buen día y bienvenidos a las clases preuniversitarias. Les saluda Fiorella y en el curso de Geografía les voy a explicar la primera clase llamada La Ciencia Geográfica. Se afirma que Aristóteles fue el primero en utilizar la palabra geografía, cuyos vocablos son de origen griego. Geo, que significa tierra, grafie, que significa descripción, esquema. En ese sentido, etimológicamente, la geografía es ciencia que se encarga de describir a la Tierra. ¿Qué es la geografía? Es la ciencia que estudia parte del planeta Tierra, como la superficie terrestre, como los paisajes, regiones o lugares, y sus habitantes que se forman al relacionarse entre sí. En ese sentido, la geografía se encarga de estudiar al planeta Tierra desde el punto de vista de la relación entre el hombre y la naturaleza. Padre de la geografía antigua, fue el geógrafo griego Hecateo de Mileto en su obra llamada Viajes alrededor de la Tierra, del cual consistió en 2 libros que incluían mapas y relató cómo consideraba la parte oriental del mundo, sobre el mar Mediterráneo, Asia y Egipto. Ahora, padre de la geografía científica o moderna, fue el alemán Alexander von Humboldt, quien se le conoce como el descubridor científico de América por sus apuntes y notas provenientes de las expediciones realizadas en las zonas de América. En la actualidad, la geografía se considera como una ciencia que estudia las interrelaciones entre el ser humano y el medio ambiente. La importancia de la geografía consiste en el uso organizado y planificado de los recursos naturales con la finalidad de buscar mejores condiciones de vida y desarrollo para los seres humanos. Objeto de estudio de la geografía. Estudia el espacio geográfico del planeta Tierra, donde comprende un gran conjunto de procesos, interacciones y elementos tanto naturales como humanos. La geografía, con el apoyo de otras ciencias, quiere darnos a conocer cómo el mundo llegó a ser hasta lo que conocemos en la actualidad, luego de los diversos cambios naturales e intervenciones humanas a lo largo del tiempo. Los agentes geográficos son los elementos que modifican el espacio geográfico, por ejemplo, los seres humanos, porque es el principal agente causante de los cambios en el espacio geográfico. El viento, aquel que origina las dunas. El río, porque origina las cataratas. La lluvia, porque origina las quebradas. Y las olas del mar, porque originan desbordes. Campo de estudio de la geografía. Desde la atmósfera se estudia la troposfera, que es el cual se refiere al aire donde realizamos nuestras actividades. En la geósfera se estudia la corteza continental oceal, el cual se refiere al lugar donde las personas realizan actividades. De la hidrosfera se estudia el zócalo continental o zona fótica, el cual se refiere al mar. La zona fótica específicamente se refiere a los ecosistemas marinos y lacustres donde llega el sol. Principios geográficos. Como primer principio tenemos a localización, extensión, que fue establecido por Friedrich Ratzel, padre de la geografía humana, quien señala que los fenómenos o hechos geográficos deben estar identificados espacialmente, indicando su ubicación, extensión, distribución y límites. Es decir, este principio define el área de un hecho geográfico. Por ejemplo, el Mar Muerto se ubica entre Israel y Jordania.
Antamina se ubica en el Callejón de Conchucos, en la región de Ancash. Segundo principio, actividad dinámica o evolución. Definido por el francés Jean Brunges, quien establece que un hecho o fenómeno geográfico se encuentra en constante cambio o transformación, porque no existe nada que se encuentre inmóvil de forma permanente. Por ejemplo, en los últimos años, la población absoluta de Lima aumentó de forma considerada. Tercer principio, relación-conexión, establecido también por Jan Brunges, quien señala que cuando se describe un hecho o fenómeno, se debe considerar que dicho fenómeno se encuentre vinculado a otros fenómenos geográficos, porque nada existe aisladamente. Por ejemplo, la corriente del Niño genera un clima semitropical que a su vez provoca las lluvias estacionales, ocasionando un bosque seco ecuatorial. Cuarto principio, comparación, analogía, universalización, sostenido por el francés Vidal de la Blache y el alemán Carlos Ritter, quien establece que todo fenómeno o hecho debe ser comparado con otro del mismo género para encontrar en ambos las semejanzas y diferencias. Por ejemplo, Huancavelica presenta mayor índice de pobreza que Lima. Huancavelica tiene mayor población rural que Lambayeque. El principio de causalidad-explicación fue establecido por el alemán Alexander von Humboldt, quien señala que en una investigación geográfica se debe explicar la causa que genera el origen de un hecho o fenómeno, así como investigar sus efectos y consecuencias. Por ejemplo, la frialdad del mar peruano se debe al fenómeno de afloramiento. La diversidad climática del Perú se debe principalmente a la presencia de la cordillera de los Andes. Finalmente, el sexto principio es descripción. Fue sostenido por el francés Vidal de la Blache, quien indica que todo hecho o fenómeno geográfico debe ser descrito por sus características y elementos para un mayor entendimiento. Por ejemplo, la selva baja es tropical, húmedo y lluvioso. Presenta cochas, meandros, caños, filos, tahuampas, entre otros. Ahora, la selva alta presenta valles, grutas, pongos, cataratas, etc. Concepciones geográficas. Aquí tenemos al determinismo geográfico y al posibilismo geográfico. El primero fue establecido por el alemán Friedrich Ratzel en la segunda mitad del siglo XIX, en el cual plantea que el geógrafo debe entender en qué forma el medio ambiente influencia en cada lugar de la Tierra a la humanidad, analizando sus comportamientos y actuaciones. Posibilismo geográfico. El término posibilismo fue acuñado por el francés Lucien Febvre para definir el método desarrollado por el también francés Vidal de la Blache. Esta concepción señala que el ser humano, con su inteligencia y capacitación, puede lograr lo que quiera si se lo propone. Aquí observamos una división de la geografía, del cual se divide por su extensión y por su contenido. Por su extensión, a su vez, se divide en geografía general o sistemática y geografía particular, regional o podológica. Dentro de la geografía general o sistemática, del cual habla sobre estudios globales como por ejemplo el clima, a su vez se subdivide en física y humana.
La geografía física estudia la superficie terrestre considerado como el espacio geográfico natural y tiene varios estudios como por ejemplo la geomorfología que estudia el relieve, petrología que estudia las rocas, limnología que estudia los lagos y la potamología que estudia los ríos. Y en el ámbito humano se divide o estudia las sociedades humanas desde el punto de vista espacial, es decir, la relación de las sociedades con el medio ambiente en el que habitan. Y dentro se pueden dividir varios aspectos, en lo político, económico, urbano y rural. Con respecto a la geografía particular, regional o cronológica, estudia las características y recursos de un determinado lugar como zonas o regiones. Por ejemplo, el estudio del clima en Chosica. Ahora, en la división de la geografía por su contenido, tenemos a la geografía astronómica, geografía matemática y la geografía física. En la geografía astronómica se encarga de estudiar la relación de la Tierra con otros cuerpos celestes, tales como el Sol, la Luna y otros planetas del sistema solar. Un cuerpo celeste es cualquier cuerpo natural que se encuentra fuera de la atmósfera de la Tierra. Geografía matemática. Se encarga de estudiar el cálculo de las dimensiones de la Tierra, es decir, cómo se encuentra representada matemáticamente y su relación con la Luna y el Sol. Geografía física, también llamada fisiografía, el cual se encarga de estudiar la estructura, composición, movimientos y formas de la Tierra. También se preocupa por el flujo de la radiación solar que se dirige a la Tierra y los flujos de calor desde el interior de la Tierra. Bien, ahora continuamos con las preguntas tipo examen de admisión. Primera pregunta. ¿Es considerado padre de la geografía antigua? Y entre las alternativas, la respuesta es Hecateo de Mileto. Pregunta 2. La geografía es la ciencia que estudia la interrelación del ser humano con el medio ambiente. Este concepto corresponde al enfoque ecológico. Pregunta 3. ¿Es considerado padre de la geografía científica? Alexander von Humboldt. La geografía política se ocupa del estudio de los espacios limítrofes. ¿Quién estableció el principio geográfico de actividad o dinámica? Fue Jan Brunges. El espacio geográfico como una construcción humana es una definición de la geografía humana. ¿Quién estableció el principio geográfico de localización-extensión? Friedrich Ratzel. Octava pregunta. Ciencia que estudia la Tierra, los satélites y asteroides es la astronomía. Pregunta 9. ¿Quién estableció el principio geográfico de relación-conexión? Jan Brunges. Décima pregunta. No es un principio geográfico. Localización, analogía, actividad, relación o determinación. La respuesta es determinación. ¿Quién estableció el principio geográfico de comparación o analogía? Fue Vidal de la Blache. 12ª pregunta. Obra geográfica de Alexander von Humboldt. La obra se llamó El Cosmos. ¿Quién estableció el principio geográfico de causalidad-explicación? Fue
Alexander von Humboldt. ¿Qué es la potamología? Se encarga de estudiar los ríos. ¿Quién estableció el principio geográfico de descripción? Fue Vidal de la Blache. Pregunta número 16. ¿Se encarga de estudiar los suelos? Edafología. ¿Cuáles son las concepciones geográficas? La respuesta es determinismo geográfico y posibilismo geográfico. Pregunta número 18. ¿Se encarga de estudiar las rocas? Petrología. Principio geográfico, del cual indica que todo hecho o fenómeno debe ser comparado con otro para establecer diferencias y semejanzas. Es el principio de analogía, o también llamado comparación. Finalmente, pregunta 20. ¿Qué integra el espacio geográfico? A, el ser humano, B, agua, C, aire, D, corteza o E, todos. Y la respuesta es todos. Muchas gracias con todos y bendiciones.